Muchas gracias por sintonizar. Este pasado fin de semana me senté con un periodista veterano, uno de los pocos periodistas consistentes y con principios que quedan, Aaron Mate. Es el presentador de Useful Idiots con Katie Halper. Escribe para The Grey Zone y es mi invitado de hoy. Discutimos una serie de temas importantes que Aaron ha cubierto en el pasado, los cuales de muchas maneras se han vuelto más relevantes que nunca. El director del FBI, Christopher Wray, enfrentó críticas intensas de los demócratas partidistas por sus críticas a Russiagate. Kash Patel ha documentado y criticado durante mucho tiempo los abusos de poder del Estado de Seguridad en nombre de derrotar a Trump. Y Aaron se une a mí para desglosar eso. También discutimos la impotencia de la política antiguerra de izquierda en el Congreso hoy en día. Y comparamos cómo Joe Biden y Donald Trump han manejado la situación en Gaza hasta ahora. Si disfrutaste esta entrevista, por favor considera suscribirte a mi página local enlazada en la descripción de este video. Eso ayuda a promover y financiar el periodismo independiente original que hago. Gracias y disfruta. Bien, entonces, Aaron, muchas gracias por venir hoy y estar conmigo. Significa mucho, es bueno estar aquí. Así que quiero comenzar con algo sobre lo que escribiste recientemente a principios de este mes. Involucra el Russiagate, que creo que fue realmente trascendental. Realmente desencadenó una realineación radical en nuestra política, con la que creo que aún no hemos lidiado completamente. Sabes, los liberales que antes eran opositores del Estado de Seguridad y sus abusos y las violaciones de las libertades civiles, comenzaron a adorar a ese mismo Estado de Seguridad. Sabes, elevaron a mentirosos entrenados como John Brennan al estrellato porque prometieron a los liberales información sobre Trump. La narrativa que presentaron, el estado de seguridad según todos los informes, se originó con el desacreditado dossier Steele, sobre el cual has escrito extensamente. Desde el principio, fuiste uno de los 2 o 3 periodistas, incluido Glenn Greenwald, que expresó algún tipo de escepticismo hacia esa narrativa. Y tienes un artículo reciente sobre los orígenes de la investigación del FBI de Andrew McCabe en 2017 sobre Trump, que formó parte de la base de Russiagate, junto con la investigación Crossfire Hurricane de 2016. El artículo se llama "El FBI sigue ocultando detalles clave de Russiagate, muestran documentos recién publicados". Entonces, ¿puedes recordar a la gente lo importante que fue Russiagate en la política interna estadounidense y explicar qué es lo que el FBI sigue ocultando sobre estos eventos clave? La importancia de Russiagate, creo, se puede deducir de lo que dijiste al principio, que es que no ha habido un ajuste de cuentas con ello. Y no ha habido un ajuste de cuentas, porque todos cayeron en ello. Y así, este realmente es un momento de "el emperador está desnudo", donde los medios a lo largo del espectro, ya sabes, los principales medios establecidos, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, pero también, desafortunadamente, prácticamente todo el espectro de medios progresistas, del cual provengo, con algunas excepciones, cayeron en ello. Y estamos hablando de una de las teorías de conspiración más tontas de todos los tiempos. La idea de que el presidente de los Estados Unidos estaba siendo chantajeado por Rusia, mientras también participaba en una conspiración extensa con Moscú para ganar la elección. Es tan ridículo. Y no solo contradecía toda la evidencia que era realmente aparente cuando se trataba de los detalles del Russiagate, que surgieron de la investigación de Mueller y otras investigaciones, sino también de las políticas reales de la administración Trump. Mientras los demócratas y sus aliados en los medios fantaseaban con una conspiración y un arreglo de chantaje entre los republicanos, Trump y Putin, Trump estaba escalando las tensiones con Rusia radicalmente al romper el Tratado INF, al enviar armas a Ucrania que Obama no enviaría, al intentar derrocar al aliado clave de Rusia en América Latina, Venezuela, y así sucesivamente.
Por supuesto, ha habido un ajuste de cuentas con esto, porque tantas personas poderosas cayeron en lo que creo que es la teoría de conspiración más tonta en la historia de Estados Unidos, ciertamente la más dañina y extendida. Y luego, mira el problema ahora. Ahora que Trump ha regresado al cargo, aún no has visto grandes protestas. La resistencia, hay una sensación de que se siente desinflada. No quiero decir que esté completamente desinflada, pero ¿por qué es eso? Bueno, una de las grandes razones es que cuando Trump asumió el cargo, las personas que creyeron en Russiagate canalizaron la oposición genuina a Trump. Y hay tanto por lo que oponerse a Trump en esta teoría de conspiración. La gente se olvida de esto ahora, pero solo piensen en esto. Hubo protestas más grandes bajo Trump después de que despidió a Jeff Sessions, un republicano muy de derecha y senador de larga data, quien era el fiscal general de Trump. Hubo protestas liberales más grandes contra el despido de Jeff Sessions que por el recorte de impuestos de Trump, de una manera que favorecía a los ricos. Porque cuando Trump despidió a Sessions, y de nuevo, es difícil recordar esto ahora, porque está tan lejos y parece tan estúpido, la gente realmente creía que esto significaba que Trump estaba tratando de cerrar la investigación de Mueller porque Jeff Sessions fue despedido. Así que literalmente, los liberales salieron a Times Square y otros enclaves liberales en todo el país para tratar de salvar el trabajo de Jeff Sessions, un republicano de extrema derecha. Así de tonto se volvió esto. Así que no es de extrañar que no haya habido reflexión. Y una de las consecuencias en el mundo real, además de socavar la resistencia a Trump, fue también escalar las tensiones con Rusia, porque efectivamente criminalizó la diplomacia con Rusia. Trump estaba hablando de llevarse bien con Rusia, pero en los primeros meses de su administración, abandonó eso ante esta investigación y la creencia generalizada de que realmente estaba cumpliendo las órdenes de Rusia, lo que lo incentivó a ser duro contra Rusia. Eso es exactamente lo que hizo su administración, y que ayudó a llevar, por cierto, a una guerra de poder en Ucrania. No fueron solo las políticas de la administración de Biden las que alimentaron esa guerra. También fueron las políticas de la administración Trump, incluyendo, por ejemplo, retirarse del mencionado Tratado INF y avivar la guerra que estaba ocurriendo entre Ucrania y los rusos étnicos respaldados por Rusia en el este de Donbass, en lugar de apoyar los acuerdos de Minsk. Y por cierto, el primer juicio político de Trump, que se realizó en gran medida como una reacción al fracaso de Russiagate, ¿de qué se trató? Se trató de que Trump pausara el envío de armas a Ucrania, mientras Giuliani presionaba a Ucrania para que abriera una investigación sobre los Biden. Y así, Russiagate y el fracaso de Russiagate también incentivaron a los demócratas a redoblar esfuerzos con un juicio político que se centró en cómo Trump estaba poniendo en peligro a los Estados Unidos al pausar de alguna manera el envío de armas a Ucrania. En resumen, todo esto alimentó no solo una teoría de conspiración desquiciada, sino también el militarismo, que es exactamente de lo que siempre trataron los neoconservadores detrás de Russiagate. Así que lo siento, esa es una respuesta extensa a tu pregunta, que es ¿de qué trata mi artículo reciente? Bueno, acabo de decir que al principio de la presidencia de Trump, él abandonó sus llamados a la cooperación con Rusia. Pero mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el FBI? Bueno, el FBI decidió que después de que Trump estuviera en la Casa Blanca, una investigación sobre la conspiración ficticia de su campaña con Rusia no era suficiente. Tenía que haber una segunda investigación. Y esta fue una segunda investigación que se abrió en mayo de 2017, solo unos meses después de que Trump fuera inaugurado, sobre Trump personalmente, sospechando que era un agente ruso, básicamente siguiendo órdenes de Rusia para cumplir con los intereses de Rusia. Porque por alguna razón, Andrew McCabe pensó que esta ya ridícula investigación que se estaba llevando a cabo sobre el círculo íntimo de Trump no era suficiente. ¿Y por qué decidió abrir esta investigación sobre Trump como agente ruso?
mientras Trump estaba en la Casa Blanca? Bueno, no lo sabemos, porque el documento que obtuve, liberado por el FBI, a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, es el documento de apertura para lanzar esa investigación. Pero la parte que expone la base factual para la investigación está completamente redactada. Entonces, el FBI, algunos años después, todavía está ocultando por qué sintió que tenía motivos para investigar al presidente en funciones, como un agente ruso. Pero McCabe ha indicado públicamente que lo impulsó. Trump acababa de despedir a James Comey, y entonces McCabe pensó para sí mismo, bueno, ¿por qué despediría a James Comey a menos que tuviera algo que ocultar sobre sus vínculos con Rusia? Esa fue básicamente la lógica de Andrew McCabe, que es simplemente, ya sabes, morónica, no comienza a describirla. Y en otros lugares, McCabe no admitió esto, pero el New York Times informó que el dossier Steele fue una de las preocupaciones que también impulsaron a McCabe aquí. Y eso tenía sentido, porque contrariamente a lo que ahora es la narrativa predominante, y el New York Times recientemente intentó reciclar esta afirmación, el FBI se estaba basando en el dossier Steele. Y el dossier Steele jugó un papel enorme en la investigación. De hecho, no creo que la investigación original sobre Trump y Rusia se hubiera iniciado sin el dossier Steele, porque la historia oficial, esto es lo que obtienes del FBI y del New York Times, era que el dossier Steele no tuvo nada que ver con la decisión del FBI de abrir la investigación original sobre Trump y Rusia, que comenzó el 31 de julio de 2016. Y dicen que el fundamento fue solo el hecho de que recibieron esta pista sobre un voluntario de bajo nivel de la campaña de Trump, llamado George Papadopoulos, quien sugirió algún tipo de sugerencia, estoy citando, de que los rusos podrían estar ayudando a Trump. Eso es todo. Y eso, dicen, fue su motivo para abrir una investigación de una campaña presidencial bajo sospecha de conspirar con Rusia. Lo siento. Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que para cuando el FBI abrió esa investigación, sus agentes ya habían recibido el dossier de Steele. Porque semanas antes, a principios de julio de 2016, Victoria Nuland, una neoconservadora de carrera y jugadora clave en el golpe de Ucrania de 2014, contra el cual Trump no estaba haciendo campaña, pero ciertamente estaba diciendo cosas en la campaña en ese momento que revertirían ese proyecto de usar Ucrania para la guerra con Rusia. Porque una de las cosas que Trump dijo en 2016 fue que no queremos tener la tercera guerra mundial con Rusia por Ucrania. Entonces, a Victoria Nuland no le gustaba lo que escuchaba de Trump. Básicamente, ayudó a facilitar que un agente del FBI se reuniera con Christopher Steele a principios de julio de 2016 y obtuviera una copia del dossier de Steele. Y luego, ese agente del FBI distribuyó ese expediente a otras personas en el FBI. Pero el FBI quería creer que no tenía nada que ver con su decisión, semanas después de abrir una investigación sobre Trump como agente ruso. No me lo creo, pero ese es solo uno de los muchos problemas evidentes con cómo el FBI llevó a cabo esta investigación. Y el hecho de que todavía están ocultando, años después, su decisión de investigar a un presidente en funciones como agente de Rusia. Quiero volver a algo que dijiste hacia la mitad de tu respuesta. Involucra las implicaciones de política exterior del Russiagate. Y creo que Stephen F. Cohen vio todo esto venir. Observó en tiempo real cómo los liberales abandonaron su escepticismo hacia la comunidad de inteligencia. En su lugar, abrazaron el estado de seguridad y repitieron ciegamente sus pronunciamientos sobre Russiagate y todo lo demás. Pero también describió cómo Russiagate había habilitado a los halcones de Rusia que querían armar a Ucrania, y desde hace tiempo querían que Estados Unidos confrontara a Rusia y Putin. Y describió cómo el estado de seguridad y sus aliados en los medios colgaron el Russiagate sobre la cabeza de Trump de una manera para obligarlo a tomar una postura dura sobre Putin y Ucrania.
y predijo, de hecho, que esto llevaría a una guerra con Rusia. Incluso tituló su libro Guerra con Rusia, que es exactamente lo que sucedió. Entonces, ¿por qué nadie lo escuchó? Y Ucrania ahora está destruida como resultado de todo esto. ¿Alguien será responsabilizado? Why didn't people listen to the late great Stephen F. Cohen? ¿Por qué la gente no escuchó al difunto y gran Stephen F. Cohen, quien fue un amigo y mentor mío? Porque tenía razón y no querían escuchar la verdad. Y hay dos dinámicas principales allí. En general, vivimos en un sistema de propaganda tan sofisticado que incluso las personas que se consideran en el extremo liberal del espectro, que se consideran adversarias y escépticas del poder, enfrentan una estructura de incentivos establecida en nuestra sociedad. Chomsky y Herman hablan de esto en Manufacturing Consent. Uno de los filtros en el modelo de propaganda es el FLAC, lo que significa que no importa cuán liberal creas que eres, si tomas una posición que disiente de la ortodoxia predominante, especialmente si esa ortodoxia es necesaria para promover la guerra y la política exterior del establecimiento político bipartidista, enfrentarás resistencia. The foreign policy of the bipartisan political establishment. You're going to get flack. You're going to get insulted. You're going to get marginalized. Vas a recibir críticas, vas a ser insultado, vas a ser marginado, no serás bienvenido en la sociedad educada. Y ese es un poder disuasorio muy fuerte. Incluso aquellos que se consideran progresistas y liberales, que a pesar de sus mejores intenciones conscientes, subconscientemente todavía quieren ser invitados a MSNBC o CNN o a cenas y cosas por el estilo. Stephen F. Cohen era una persona rara que no se preocupaba por eso. Se preocupaba por la verdad. Y desafortunadamente, porque fue inquebrantable en su compromiso con la verdad, y porque creía en la paz, no quería avivar las tensiones con Rusia, lo cual reconocía como muy peligroso para el mundo. Fue marginado por sus propios colegas en la revista The Nation, donde escribió durante muchos años. ¿Sabes? El programa donde solía trabajar, Democracy Now! The show where I used to work, Democracy Now!, when I was there for over a decade. Ahora, cuando estuve allí durante más de una década, lo teníamos constantemente y aprendí mucho de él. Sabes, él cambió mi opinión sobre muchas cosas, pero en cierto punto, incluso Democracy Now! Dejó de tenerlo en los últimos 2 años de su vida. Nunca fue invitado de nuevo. De hecho, más que eso, lo cual pensé que era tan desafortunado porque tenía razón. Desafortunadamente, demasiadas personas compraron la idea de Russiagate. Y aquí es donde entra el segundo elemento de personas que fueron engañadas por esto. Así que no era solo la dinámica estándar, donde las personas están subconscientemente incentivadas a seguir la narrativa predominante. También estaba el hecho de que ahora estaba Trump. Y la gente, comprensiblemente, tenía miedo de Trump. Lo encuentran repulsivo. No les gusta Trump y están preocupados por su agenda. Pero no hicieron un pensamiento crítico adecuado. Solo porque Rachel Maddow y Adam Schiff te presentan esta forma de oponerse a Trump, enmarcándolo como un agente ruso, eso no significa que realmente te estés oponiendo a Trump, si sigues con eso. De hecho, siempre argumenté desde el principio que el Russiagate fue un gran regalo para Trump. Porque si eres Trump y eres como Reince Priebus y quien quiera que tuviera a su alrededor en ese momento, y tu agenda principal es recortar impuestos para los ultra ricos, continuar la transferencia ascendente de riqueza, recortar Medicaid, recortar programas sociales, ¿qué regalo más grande podrías pedir que tener a tus oponentes desafiándote, basándose en tus políticas reales, en lugar de una teoría de conspiración tonta de que estás controlado por Vladimir Putin? Fue un gran regalo para Trump políticamente, aparte del hecho de que era simplemente infundado. Y por eso, nuevamente, realmente quiero enfatizar este punto. Hubo protestas más grandes por parte de los liberales para salvar el trabajo de Jeff Sessions, el fiscal general de Trump, que por sus recortes de impuestos que favorecieron a los ultra ricos. Y así, la gente desafortunadamente simplemente no usó su pensamiento crítico cuando les dijeron en MSNBC que así era como debíamos atrapar a Trump. Mueller va a sacar a Trump de la Casa Blanca esposado. Las paredes se están cerrando. Todos, debido a sus miedos a Trump, simplemente suspendieron sus habilidades de pensamiento crítico y siguieron adelante con ello.
Y por eso Stephen F. Cohen fue marginado. Y nuevamente, porque es un poco demasiado grande para fallar. El emperador no tiene ropa. Todos fueron engañados por esto. Todos siguieron el juego. Como mencionaste antes, aquellos de nosotros que no lo hicimos, se pueden contar con, ya sabes, un número muy pequeño de dedos. Así que no habrá ninguna responsabilidad por ello. ¿Alguien alguna vez se ha disculpado por impulsar el Russiagate, por hacer perder el tiempo a todos con esto? Como todos esos programas de MSNBC que cubrieron sin parar el tiempo de Mueller y todos los diferentes ángulos. Todas estas personas ya no importan. Paul Manafort y todos los diversos asociados de la campaña de Trump, que en la vida real no tenían nada que ver con una conspiración rusa, porque no había ninguna. Todo ese tiempo perdido. No habrá ninguna responsabilidad por ello. Quiero decir, fue lo opuesto a la rendición de cuentas. Se dieron premios a sí mismos por sus informes inexactos sobre Russiagate y se promovieron. Pero solo tengo otra pregunta. Quiero cambiar de tema por un momento y hablar sobre lo que está sucediendo en Israel, algo que cubres a menudo. Cada temporada electoral hay un esfuerzo masivo para disciplinar a la izquierda y hacer que se alineen con el Partido Demócrata neoliberal y poco inspirador. 2024 no fue una excepción, pero a diferencia de años anteriores, donde la izquierda realmente se alineaba lealmente, hubo un movimiento de oposición considerable dentro del Partido Demócrata, y fue debido a su apoyo y facilitación de este genocidio en Gaza. Y así, el Partido Demócrata tuvo un problema real. Como resultado, enviaron a lo que realmente son sus líderes de oposición controlada como AOC. Ya sabes, alguien que ahora admite que ya no es fuerza radical anti-establishment. Ella es una jugadora de equipo, y fueron enviados para disciplinar a la izquierda y decir, oye, si votas por Trump va a empeorar esta situación, este genocidio. Y ya sabes, como muchas de sus predicciones, nada de esto ha sucedido todavía. En cambio, Trump hizo lo que Biden se negó a hacer. Presionó a los israelíes para adoptar un alto el fuego. Y veremos, ya sabes, cuál será la relación de Trump con Israel, cómo evolucionará en el futuro. Pero ciertamente es verdad que ha hecho más en este punto de lo que Biden hizo para presionar a Israel. Y entonces mi pregunta es, ya sabes, hay estos tipos de izquierda liberal que dicen estar indignados por el genocidio en Gaza. Votaron por Biden de todos modos y decretaron incorrectamente con tanta certeza que un voto por Trump era un voto por un genocidio aún peor. Entonces, ¿qué opinas de eso? Permíteme comenzar con la interpretación más generosa y comprensiva que puedo ofrecer para las acciones de personas como AOC y Mehdi Hasan, quienes intentaban presionar a la gente para que votara por Kamala Harris y decían que Trump sería peor en el tema de Palestina. La interpretación más generosa que pude encontrar es que básicamente vieron que los demócratas bajo Joe Biden hicieron cosas a nivel nacional que creo que son mejores para la gente trabajadora y para las personas vulnerables que los republicanos. Creo que eso es cierto. Creo que a nivel nacional, los demócratas son generalmente mejores para la gente trabajadora y las personas vulnerables que los republicanos. Quiero decir, mira la agenda de Trump y las personas que lo rodean. No sé qué tiene en la cabeza, pero las personas a su alrededor abogan abiertamente por recortar Medicaid y reducir los beneficios para los trabajadores. Biden, y esto se pasó por alto creo, hizo cosas genuinas que ayudaron a los trabajadores. Hubo mucha inversión involucrada en la construcción de fábricas y la creación de empleos en manufactura en todo el país. Hubo un esfuerzo exitoso para reducir los precios de los medicamentos recetados para algunos medicamentos, pero aún de una manera que ayudaría a la gente. Trump nunca hizo nada de eso. De hecho, cuando Trump asumió el cargo, una de sus primeras órdenes ejecutivas fue rescindir una orden previa de Biden para intentar encontrar formas de reducir los medicamentos recetados. Así que creo que estas personas lo ven a nivel nacional y dicen
que los republicanos son más una amenaza para la gente trabajadora que los demócratas. Los demócratas hacen algunas cosas mejor para la gente trabajadora. Por lo tanto, vamos a hacer campaña por ellos. Esa es la interpretación más caritativa que puedo encontrar. Porque sí, ¿cómo puedes argumentar en el caso de Palestina? Eso es lo que estoy diciendo. Hicieron el argumento en el caso de Palestina. Lo sé. Está bien, de acuerdo. I know they did. I know. Okay, fine. So then, actually taking a charitable interpretation there. Entonces, tomando una interpretación caritativa, ven el hecho de que lo que Trump hizo en su primer mandato reconoció la reivindicación de Israel sobre los altos del Golán, trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, presumió de que esto era básicamente un pago a sus principales donantes, Miriam y Sheldon Adelson, y nombró a Israel un embajador, David Friedman, que era un extremista radical. Y así la gente está pensando, bueno, en realidad, ¿sabes qué? Podría empeorar porque tal vez el genocidio podría extenderse ahora a Cisjordania y no solo a Gaza. Así que esa es la interpretación caritativa allí. Pero tienes razón. ¿Qué ha pasado realmente? Trump, según todos los informes, presionó a Netanyahu para detener el genocidio. Y creo que comparas eso con lo que hizo Biden, que es nada. I think you compare that to what Biden did, which is nothing. Biden was willing to get humiliated by Israel over and over and over. Biden estaba dispuesto a ser humillado por Israel una y otra vez cuando afirmaba presionarlos para permitir más ayuda en Gaza, y ellos no lo hacían. Afirmaba que apoyamos una solución de dos estados, y Netanyahu decía que nunca habría un estado palestino. Así que parece que Trump tenía menos tolerancia a ser humillado por Netanyahu que Biden. Y sí, las personas que regañaban a otros para que votaran por Kamala, basándose en Palestina, estaban equivocadas. Lo estaban. Y personas como AOC, que se presentaron ante una audiencia nacional en la Convención Nacional Demócrata y dijeron que Kamala Harris y Joe Biden están trabajando incansablemente por un alto el fuego. Eso fue una mentira. Sorprendentemente, si AOC hubiera querido ser más diplomática, sabiendo la verdad de que no estaban haciendo nada por un alto el fuego. Knowing the truth that they weren't doing anything for a ceasefire, what she could have said was Kamala Harris will. Lo que podría haber dicho es que Kamala Harris trabajará incansablemente por un alto el fuego, lo cual también habría sido una mentira. Pero al menos no es una mentira que se pueda demostrar hasta que Kamala Harris realmente asuma el cargo. Ella afirmó falsamente que Kamala Harris está trabajando incansablemente por un alto el fuego, cuando Kamala Harris no estaba haciendo nada por un alto el fuego. Eso fue muy vergonzoso. Y deberían disculparse, honestamente, porque no es justo usar los cuerpos de palestinos muertos y su sufrimiento para tus propios fines partidistas. No es justo mentir sobre lo que los demócratas estaban haciendo para tus propios objetivos partidistas. Incluso si realmente crees que de alguna manera Kamala Harris, si llegara, sería mejor que Donald Trump. Harris, if she came in, would be better than Donald Trump. I just have a general question about Solo tengo una pregunta general sobre la oposición y el escepticismo hacia las guerras en la izquierda, porque parece que solía haber un gran movimiento antiguerra en la izquierda. Ahora parece que está más asociado con la derecha, como oposición a la financiación de Ucrania, aunque obviamente la oposición a la financiación de la guerra en Israel también es grande en la izquierda ahora. Pero incluso Bernie Sanders, en diciembre del año pasado, estaba siendo republicado por AIPAC. Esto fue en un momento en que todos podían ver lo que estaba sucediendo en genocidio. Declararon de sin agua o en electricidad. No food, no water, no electricity. They said we will treat you like Amalek. Dijeron, te trataremos como Amalek. Y hubo una clara intención genocida desde el principio. Y la izquierda prácticamente no estaba en ninguna parte. Y votan todo el tiempo por estas declaraciones del Congreso que condenan el antisemitismo en los Estados Unidos. Sabes, soy judío. Nunca he experimentado antisemitismo yo mismo. Realmente no sé de qué están hablando o por qué están tan preocupados. Parece que están más preocupados por las críticas a Israel. Pero, ¿cómo explicas la posición de la izquierda sobre todos estos temas? ¿Y por qué son tan incapaces de oponerse a estas cosas de manera contundente, también en Ucrania? La izquierda, desafortunadamente, está llena de oportunistas e ingenuos.
Oportunistas que se dan cuenta de que si quieren tener carreras en Washington, si quieren conseguir, ya sabes, trabajos en los medios, en think tanks, trabajos en el Congreso, ya sabes cómo asesorar a legisladores, entonces hay ciertas líneas rojas que no cruzas. Así que sí, todos podemos criticar la guerra de Irak, ahora que ya ha sucedido y ha terminado, y Afganistán también. Pero las guerras que están ocurriendo realmente, si criticas esas, hay una consecuencia. Y no vas a ser invitado a lugares elegantes. And you're not going to get invited to fancy places. It's the same sort of Es el mismo tipo de mecanismo de aplicación del que hablamos antes, que es simplemente, si quieres entrar, hay ciertas cosas que sabes que no puedes decir. Entonces, por ejemplo, la guerra por poder en Ucrania, cuando Rusia invadió en febrero de 2022, de repente todos olvidaron todos los principios de ser un izquierdista y un periodista, que es que, en primer lugar, deberíamos centrarnos en nuestras propias políticas, que podemos controlar, y también que hay contexto para las cosas. Sí, es muy fácil creer que Vladimir Putin se despertó y decidió, ¿sabes qué? Quiero apoderarme de Ucrania porque soy un imperialista, y eso es todo. O podríamos mirar el contexto que lo precedió, que incluye el respaldo de Estados Unidos a un golpe, la expansión de la OTAN, y el hecho de que había un acuerdo de paz sobre la mesa en 2015, llamado los Acuerdos de Minsk, que podría haber resuelto todo esto, pero Estados Unidos hizo todo lo posible para socavarlo. Y todos se olvidaron de eso. Bernie Sanders, no creo que lo sepa, porque simplemente no le importa tanto la política exterior como a los millonarios y multimillonarios. Pero ahí es donde culpo a personas como Matt Duss, su asesor de política exterior, que se llama a sí mismo progresista, que está en contra del complejo militar industrial, pero también aboga firmemente por financiar el complejo militar industrial a través de la guerra por poderes en Ucrania. Y bueno, una anécdota personal. Después de que Rusia invadió, Matt Duss escribió este artículo sobre lo que la izquierda debería hacer respecto a Ucrania. Y una de las cosas que dijo fue, como, no deberíamos involucrarnos con The Grey Zone, que es, ya sabes, el medio financiado por Max Blumenthal, donde también trabajo. Básicamente emitiendo como un edicto religioso, no te involucres con The Grey Zone. ¿Y qué estaba diciendo allí? Como en un artículo sobre lo que la izquierda debería hacer respecto a Ucrania. ¿Qué le importa The Grey Zone? ¿Cómo a quién le importa? ¿Y por qué la gente no debería involucrarse con nosotros? La razón era porque estábamos señalando, quiero decir, él no explicó sus razones, pero las razones para mí son obvias. Estábamos señalando el contexto que sería necesario para entender la guerra en Ucrania. Y el contexto mostró que en realidad había alternativas pacíficas para esto, y Estados Unidos jugó un papel importante en provocarlo. No justifica la invasión de Rusia, pero simplemente muestra que jugamos un papel y que había alternativas reales que en ese momento podrían haberse seguido. Y de hecho se estaban siguiendo, porque al principio de la guerra, Rusia y Ucrania tuvieron conversaciones de paz. Casi llegaron a un acuerdo. Todos sabemos ahora que ha sido confirmado por todos los involucrados que Estados Unidos y el Reino Unido se negaron a firmar este acuerdo de paz, y por lo tanto fue socavado. Y Matt Duss pasa mucho tiempo burlándose de personas como nosotros que decíamos eso. ¿Y por qué? Porque él es alguien, un funcionario, trabaja para un grupo de expertos, quiere avanzar. Y así sabes que si quieres avanzar en Washington, tienes que mantenerte dentro de ciertos límites. Y eso es lo que hacen estos guardianes progresistas. Toman las posturas fáciles. Como claro, todos están en contra del genocidio. Tienes que ser un monstruo para apoyar lo que está haciendo Israel. Pero en los temas que requieren un poco más de reflexión y te harán recibir más críticas por ser un disidente, todos se alinean. Y es ese tipo de pensamiento el que ha matado a la izquierda antiguerra. Es gente que simplemente ha sido engañada por la propaganda de Russiagate. Y eso es prácticamente todo el espectro de medios progresistas. Tantas personas, no debería decir todos, tantas personas que deberían saberlo mejor. Como mi antiguo hogar,
Democracy Now!, que es un programa tan importante, muy noble, me enseñó tantas habilidades importantes de pensamiento crítico, simplemente lo abandonó en la manía de Trump. Y ahora las cosas se hacen con más sofisticación. Lo que también harás es que hay mucho hay una cuestión sobre la agencia, como respetar la agencia del grupo X. Pero el problema es que cada vez que se dice eso, solo se aplica a la agencia de las personas que apoyan las narrativas de la Agencia Central de Inteligencia. Así que si hay ucranianos o sirios que no quieren seguir con una guerra de poder que destruye su país, su agencia no importa. Y Estados Unidos ha financiado muy hábilmente grupos ONG que parecen en la superficie, pero que en última instancia siempre promueven la línea estatal, la línea pro-guerra, y luego son llevados a programas progresistas, incluyendo Democracy Now!, para avanzar en eso. Entonces, sabes, por ejemplo, hace unas semanas Democracy Now! Invitó a alguien que estaba financiado extensamente por el National Endowment for Democracy. Y si ves Democracy Now! Desde sus inicios, aprendes sobre el NE, que es básicamente un grupo fachada de la CIA que financia a personas para avanzar en la desestabilización y el cambio de régimen. Podrías ver segmentos antiguos en Democracy Now! Sobre eso, pero es como si nos hubiéramos olvidado de eso ahora, por alguna razón. Y ahora las personas que reciben dinero del NED son apoyadas por ellos. Ahora son tratados como expertos legítimos y las voces de los países que estamos tratando de desestabilizar. Sí, creo que David Ignatius o Alan Weinstein, o alguien lo llama el mecenas de las operaciones abiertas, hacen lo que la CIA solía hacer de manera encubierta, lo hacen abiertamente. Bueno, Aaron, realmente fue un privilegio hablar contigo. Significa mucho. Eres uno de los periodistas más consistentes y con principios que hay. ¿A dónde debería ir la gente para apoyar tu trabajo? ¿Cómo pueden apoyar y leer lo que haces? Estoy en Substack, en aaronmate.net. Copresento el podcast Useful Idiots con Katie Halper. Eso es usefulidiotspodcast.com. Y The Grey Zone, que es dirigido por mi amigo Max Blumenthal, y hace para mí un periodismo tan integral. Sin The Grey Zone, sin el trabajo de Max, no sé dónde estaría. Así que siempre tengo que mencionar a Max. Y animo a la gente a seguir lo que sea que él esté haciendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Thank you.